Bueno, vamos a comenzar, ya que es la hora. En primer lugar, agradecer a don Andrés Martínez, profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de San Dámaso. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Laterana o Gregoriana de Roma y luego doctor en Teología por San Dámaso, ¿no? Y tiene muchas publicaciones que ahora no vamos a mencionar para no alargarnos, pero en fin, es un profesor con un currículum académico ya bastante importante. Aunque cuando le preguntaba antes algún detalle para comentar ahora, dice, lo primero es que soy sacerdote. Soy sacerdote de la Diócesis de Madrid, eso es lo primero. Luego, pues además ya se dedica a cuestiones académicas y muy importantes para la formación de tanta gente, sobre todo de seminaristas y de otras muchas personas que asisten también a las clases de San Dámaso, ¿no? El tema de la conferencia, él nos lo va a decir ahora, lo conocéis porque lo hemos... y es de permanente actualidad, como nos va a decir, ¿eh? Me contaba que a él mismo le ha ayudado mucho reflexionar sobre este tema, ¿no? De modo que nos vendrá muy bien lo que nos transmita. Y luego tendremos unos minutos para algunas preguntas que se nos puedan ocurrir. Así que, Andrés, muchísimas gracias. Te escuchamos con mucho interés. Pues muchas gracias, don Juan, por invitarme de nuevo a estar aquí en el Oratorio del Caballo de Gracia. Bueno, el título de la conferencia lo saben, el cristiano miembro de las dos ciudades, Dios y el César. Cuando empecé a pensar sobre esta cuestión, enseguida, y posiblemente a más de uno de los que están aquí, le habrá venido a la memoria la ciudad de Dios de San Agustín. Hay un texto que es muy conocido que dice así: dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe en su gloria. Esta dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. Pues nos encontramos con que San Agustín establece que la ciudad del César se fundamenta sobre el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, mientras que la ciudad de Dios se fundamenta en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Entonces surge la pregunta: ¿el cristiano puede ser miembro de las dos ciudades? Claro, si la respuesta es no, porque son antagónicas, nos encontramos un problema. Es negar el principio de la encarnación, que Dios ha hecho hombre. Pero claro, si decimos que sí, esto también nos plantea algunos problemas, porque podemos pensar que el cristiano al final tiene que ser una especie de maniqueo que se mueve entre el bien y el mal y por lo tanto, bueno, pues no puede estar en los dos sitios a la vez. Tiene que elegir. Claro, si además nos metemos en la cuestión de los derechos civiles, de las leyes civiles que defiende la ciudad de los hombres, nos encontramos que hay leyes civiles, derechos que hoy se defienden como fundamentales, que son contrarios a la ciudad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como podrán leer el artículo cuando los publiquen, yo he hecho un resumen, porque el artículo, sin querer ser exhaustivo, tiene 34 páginas, ¿eh? Yo aquí en fin, para no tirarnos hasta las 10 de la noche, yo he hecho un resumen, ¿eh? O sea, que nadie se asuste, que llegamos a casa para cenar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Bueno, les voy a hacer una primera parte, que es un recorrido histórico sobre cómo se ha entendido el cristiano como ciudadano de las dos ciudades, y después voy a intentar responder a la pregunta: ¿puede el cristiano ser miembro de las dos ciudades? Con lo cual, si alguno quiere saber la respuesta, tiene que aguantar hasta el final, ¿eh? Bueno, vamos a ver en primer lugar cómo se ha planteado la vida del cristiano en el Imperio Romano, porque no olvidemos que ahí empiezan las persecuciones contra el cristianismo. Entonces, simplemente les planteo la siguiente cuestión. El Imperio Romano era tremendamente tolerante con todas las religiones, hasta con los judíos, que eran, entre comillas, los más raros. Y sin embargo a los cristianos los persiguen. Entonces vamos a ver por qué. Para entenderlo, para responder a esta pregunta, primero vamos a intentar comprender cómo se concebía la religión en el Imperio Romano. Primero, la religiosidad no era algo accidental, sino que era algo que estaba muy metido en la esencia del ser humano. Ser religioso era lo habitual, lo normal. Salvo alguna pequeña escuela filosófica, los pitagóricos, todos en general podríamos decir que eran personas religiosas. El ateísmo no existía. En segundo lugar, había una pluralidad de dioses y eran compatibles unos con otros. Uno podía adorar a 50 dioses o a 3, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la devoción, dependiendo de las necesidades. En tercer lugar, como ya he mencionado, el Imperio Romano era tolerante con las religiones de los pueblos conquistados. En ningún momento prohibió, clausuró. Las únicas controversias las tenemos con el pueblo de Israel, a los que les prohíbe, entre otras cosas, simplemente ejecutar la pena de muerte. Lo sabemos por el mismo caso de Jesús, que lo llevan a Pilato porque los judíos no podían condenar a muerte. En cuarto lugar, la pertenencia a una etnia, a un pueblo, marcaba profundamente la religiosidad de una persona. Piensen que había dioses locales. Por lo tanto, lo normal era que uno tuviera devoción a los dioses del propio pueblo. Pero perfectamente podía tener devoción a los dioses de cualquier otro pueblo. Era, como he dicho, compatible. Y por último, la romanización afectó también a la religión. Es decir, los propios romanos asumieron algunas divinidades de otros pueblos y otros pueblos romanizaron sus propios cultos, su propia religiosidad. ¿Esto qué intento decir en definitiva? Que había una perfecta connivencia entre todas las religiones y todas se llevaban en paz y armonía hasta que llegan los cristianos. ¿Qué va a pasar? Pues fíjense que para un ciudadano romano lo normal que era respetar todos los cultos, ser una persona civilizada con todas las religiones. Lo que no se concebía es que un ciudadano romano quisiera destruir a otros dioses. Bueno, pues llega el cristianismo y precisamente por lo que se va a caracterizar es porque el cristianismo es destructor de dioses. ¿Y por qué? Y esto es lo que va a provocar la persecución contra los cristianos. El cristianismo va a tener 3 características que le va a llevar a ser concebido como destructor de dioses. La primera, la exclusividad. La exclusividad.
Decía antes, en el Imperio Romano será tolerante con todas las divinidades. Daba igual a cuál se diera culto. Para los cristianos no. Para los cristianos no. El ser cristiano exigía dar culto solo y exclusivamente a un Dios, al Dios revelado en Jesucristo. Todos los demás eran falsos dioses. Todos los demás no valían para nada. San Agustín dirá, son demonios, daemones. Con lo cual había que destruirlos, porque eran falsos, no eran verdaderos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta exclusividad? Pues por una razón muy sencilla, porque el cristiano confiesa que su fundador es Dios mismo. Jesús de Nazaret no es un fundador de una religión más, como Mahoma, Gandhi, no. La confesión cristiana dirá, es que este Jesús de Nazaret, dirán, es el Señor, es el Cristo, es Dios. La segunda característica, unida a la anterior, les decía antes, el pertenecer a una etnia, a un pueblo, marcaba la religiosidad de una persona. El cristianismo va a ser universal. Hay un texto en Lucas 8, 20, 21 que todos conocen. Cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Qué responde Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que tienen alrededor, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Generalmente los sacerdotes, para salvar esto, decimos, pero la primera que lo cumple es la Virgen María, con lo cual no es que rechace a su madre. Bueno, es verdad, pero el significado es mucho más profundo. Para un israelita, la familia era algo sagrado, porque el pertenecer al pueblo de Israel y por lo tanto tener garantizada la salvación venía por la sangre. Cuando Jesús está diciendo, mi madre y mis hermanos son estos, ¿de qué nos está hablando? Nos dice, lo que yo predico no está vinculado a una raza, a un pueblo, a una tierra. No, el cristianismo es universal, para todos, para todos. Por lo tanto, exclusividad y universalidad hace que los cristianos se nieguen a adorar otros dioses, se nieguen a dar culto al emperador. Y por lo tanto, ¿de qué se les va a acusar? Tácito, el historiador Tácito dirá, son unas personas que odian al género humano, porque quieren destruir nuestros dioses. De tal manera que el cristiano se va a concebir a sí mismo en los primeros siglos como un leal ciudadano del Imperio Romano. De hecho, tenemos textos, los llamados apologetas, por ejemplo, San Justino, que tiene 2 apologías, explica que los cristianos son buenos ciudadanos. Antes tenemos la primera carta de Pedro, donde dice a los cristianos que sean buenos ciudadanos. Pero ellos a sí mismos no se conciben como ciudadanos del imperio romano. Porque ser ciudadano del imperio romano conllevaba aceptar todo lo que aceptaba el imperio romano. También la pluralidad de dioses. Cosa que para ellos era algo imposible, porque el cristianismo exigía exclusividad y era universal. Bien, pues hasta aquí el Imperio Romano. Vamos a dar un paso más y vamos a ver ahora qué es lo que va a suceder de la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Es un arco de tiempo amplísimo. ¿Pero por qué lo he unido? Vamos a ver, lo he unido por lo siguiente. Porque la Edad Media se va a caracterizar por la sacralidad.
es una sociedad teocéntrica. Dios se ha convertido, el Dios cristiano evidentemente, en el centro de todo, de la cultura, de la literatura, por supuesto, evidentemente, la religión, que se concibe solo y exclusivamente como cristiandad, es absoluto, lo abarca todo. Bueno, pues progresivamente vamos a pasar a una época en la que esa sacralidad va a ir desapareciendo y vamos a pasar de un teocentrismo a un antropocentrismo, donde el centro ya no va a ser Dios, sino que va a ser el hombre, el yo. Bien, entonces, para explicar esto me voy a servir de la teoría de las dos espadas que el Papa Gelasio plantea al emperador Anastasio. ¿En qué consiste la teoría de las dos espadas? Vamos a ver. El Papa Gelasio dirá: Dios otorga a su vicario, al vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa, dos espadas, que son los dos poderes, el poder civil y el poder espiritual. Y esto lo ostenta el Papa, porque ha recibido todo el poder del mismo Cristo, por eso es su vicario. Pero el Papa, el poder temporal, esa espada lo cede a los reyes. ¿Para qué? Para ponerlo en servicio de la Iglesia. ¿Qué pretendía el Papa Gelasio? Pretendía establecer un equilibrio entre el poder civil y el poder espiritual, en una época en la que los emperadores, los reyes, querían controlar la Iglesia. Entonces, para mantener ese equilibrio, el Papa establece esta teoría. ¿Cuál es el problema? Que va a ser eso, teoría. Y como se suele decir, el papel lo aguanta todo. Pero luego la práctica es muy distinta. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que los reyes, los emperadores, cada vez van entrometiéndose más en la vida de la Iglesia, hasta que llegamos a la época moderna, siglo XV, siglo XVI. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que aparece un personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero, ¿qué es lo que provoca? Va a provocar la ruptura entre fe y razón. Y esto va a afectar también a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las dos espadas, que en teoría, los dos poderes que en teoría tienen que estar en equilibrio, se rompe definitivamente ese equilibrio. Se separa totalmente. Una cosa es lo que hacen los hombres y otra cosa es lo que hace Dios. De tal manera que se produce una secularización de la Iglesia, entendida como la intromisión del poder secular, del poder civil, en la vida de la Iglesia. ¿Eso qué hace? Que los dos ámbitos, el ámbito sagrado y el ámbito civil, el mundo, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, se separen. Sean como dos ciudades que no pueden estar conectadas. Una es la ciudad de Dios, la trascendencia, lo que Dios hace en su mundo, y otro es lo que hacemos aquí en nuestro mundo. Esto, luego si quieren puedo aclarar alguna cosa más porque quizá es complicado. Esto va a tener su culmen ¿cuándo? En la Revolución Francesa. La Ilustración y la Revolución Francesa. Ahí, fíjense, se va a producir un hecho que ha pasado, relativamente desapercibido, que es lo que se va a llamar el proceso de descristianización. Es decir, un intento por anular la presencia de Dios en el mundo. De hecho, fíjense que con la Revolución Francesa, hoy, gracias a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI, podemos ver los aspectos positivos que ha tenido.
Pero la Revolución Francesa va a proclamar los derechos del hombre y del ciudadano. Y los proclama negando la trascendencia divina. Es decir, los derechos del hombre no surgen de su condición de hijo de Dios, sino de su condición de ser humano, de ser ciudadano. De tal manera que ya se desliga totalmente. Ahora ya sí que, de acuerdo a estos principios de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es imposible ser ciudadano del cielo y ciudadano de la tierra, porque son incompatibles, porque los derechos que yo tengo como ciudadano no me los ha dado Dios, sino que surgen de mi propia naturaleza humana, sin referencia trascendente, sin referencia a Dios. Es la primera negación que se va a hacer de la ley natural. Y a partir de aquí ya empezamos a sacar las consecuencias. El pensador Carlos Valverde dirá, hablando de toda la ideología que surge de la Revolución Francesa, en concreto del liberalismo, dice: era toda una mentalidad nueva, todo un nuevo novus ordo, un ordo rationalis, que venía a sustituir al ordo Christianus. Era la realización práctica de todo un proceso de secularización de todas las estructuras humanas, que con paso lento pero seguro seguirá adelante a lo largo del siglo XIX y XX. Era, en suma, la consecuencia de varios siglos de racionalismo, mecanicismo, empirismo, relativismo, de naturalismo. Era, sobre todo, la consecuencia del deísmo. Si Dios no había hablado a los hombres tenían que hacer su ciudad sin Dios. Eso era exactamente el liberalismo entendido de forma rigurosa. Un intento de construir la ciudad de los hombres sin apelación alguna a lo divino ni a lo sobrenatural. Bueno, pues la Iglesia va a percibir todos los cambios provocados por la Revolución Francesa como una agresión. La defensa será la condena. Pío IX, en 1864, publica el Sílabus, donde afirma la imposible reconciliación del Papa, pongan si quiere cristiano, con la sociedad liberal y el progreso. Parecía levantar un muro indestructible entre la Iglesia y el mundo moderno. Hubo diversos intentos de reconciliación. Sin embargo, todos ellos no hacían más que aumentar la fractura entre el catolicismo y un mundo que parecía ya totalmente ajeno a la Iglesia. Progresivamente, el magisterio, en su continua profundización del mensaje revelado, irá comprendiendo que la libertad no es un enemigo del catolicismo, sino su mejor aliado para garantizar la pervivencia de la Iglesia, especialmente cuando surjan los totalitarismos. Este proceso de comprensión del magisterio va a llegar a su culmen con el Vaticano II. Hablando de la Gaudium et Spes, Joseph Ratzinger, antes de ser cardenal y ser papa, escribía, hablando de la Gaudium et Spes, es un antisílabus y por tanto representa el intento de reconciliación oficial de la Iglesia con los nuevos tiempos nacidos a partir de 1789. Es la fecha de la Revolución Francesa. Solo así puede ser entendido el significado de esta relación Iglesia-mundo. Mundo es básicamente el espíritu de los tiempos modernos, frente al cual la conciencia grupal de la Iglesia se había experimentado como un sujeto aislado, con el que ahora, tras las guerras frías y calientes, se imponía el diálogo y la cooperación. Bien, entonces, para hacer una síntesis, durante la época del Imperio Romano, el cristiano entiende su fe como algo exclusivo y universal. Eso ya lo aparta de un mundo que
es tolerante y permisivo con todas las religiones. Esta reconciliación del cristiano con ese mundo que tolera todas las religiones se va a realizar primero en la Edad Media. El concepto sacral de la realidad hace que el cristiano se conciba a sí mismo, como cristiano y ciudadano del mundo. No se concebía otra cosa. Ser ciudadano era ser cristiano y ser cristiano era ser ciudadano. Estaba unido. Poco a poco, esa unidad que más o menos se mantenía en equilibrio se va a separar. Fundamentalmente, la raíz de esa separación está en Lutero al romper la unidad fe y razón. Y así llegamos, esa separación se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que ya en la Revolución Francesa, con los derechos del ciudadano y del hombre, se consagra. De tal manera que la Iglesia se concibe a sí misma como una entidad aislada en medio de un mundo que le es hostil, de tal forma que es imposible reconciliarse, es imposible ser cristiano y ciudadano del mundo. Hasta aquí llega el Vaticano II. Bueno, esto no se produce como una seta, no solo ¡paf! ¿No? Esto hay un progresivo crecimiento, ¿no? Pero ya el Vaticano II es donde de nuevo se va a producir esa reconciliación entre ser cristiano y el mundo. Bien, entonces, una vez visto así muy rápidamente este recorrido histórico, voy a responder a la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, la pregunta era, ¿el cristiano puede ser ciudadano del mundo, de la ciudad del César y ciudadano del cielo? Bueno, pues chan chan, redoble de tambores. Vamos a ver. Bueno, la lengua española nos permite utilizar dos verbos distintos para ser y para estar. De tal manera que la respuesta que yo propongo es que el cristiano es ciudadano del cielo y está en la ciudad del César. Es ciudadano del cielo y está en la ciudad del César. Las razones que explican esta respuesta son las siguientes, y voy a leer, así me ciño a lo que tengo preparado. La primera, el hombre, el ser humano, con esto del lenguaje inclusivo hay que decir hombre y mujer, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. No podemos olvidar que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen hace referencia a lo que es en cuanto creado por Dios. La semejanza, en cambio, señala lo que está llamado a ser. Como dice la primera carta de San Juan, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Poner de relieve esta vocación del hombre, pensado por Dios para la santidad desde antes de la creación del mundo por medio de Cristo, manifiesta el carácter trascendente del ser humano y su relación con Dios como origen y meta de su ser. En consecuencia, la relación del hombre con su Creador no solo abarca un aspecto concreto de su existencia, sino que es absoluta. La verdad del hombre, de lo que él es, solo se explica y se entiende desde la verdad de Dios. Y así lo comprendieron los primeros cristianos. Dice San Justino en la primera apología, los que antes nos complacíamos en la disolución, ahora abrazamos solo la castidad. Los que nos entregábamos a las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al Dios bueno e ingénito. Los que amábamos por encima de todo el dinero y los
acrecentamientos de nuestros bienes, ahora aun lo que tenemos lo ponemos en común y de ellos damos parte a todo el que está necesitado. Los que nos odiábamos y matábamos los unos a los otros y no compartíamos el hogar con quienes no eran de nuestra propia raza, por la diferencia de costumbres, ahora, después de la aparición de Cristo, vivimos todos juntos y rogamos por nuestros enemigos y tratamos de persuadir a los que nos aborrecen injustamente, a fin de que viviendo conforme a los bellos consejos de Cristo, tengan buenas esperanzas de alcanzar junto con nosotros los mismos bienes que nosotros esperamos de Dios, soberano de todas las cosas. La segunda razón. El cristiano es un consagrado. Y a lo mejor decir esto a alguno le pone los pelos como escarpias. Pero lo repito, el cristiano es un consagrado. Todo cristiano. En la oración sacerdotal de Jesús, durante la última cena, el Señor pide al Padre: santifícalos, conságralos. Ahora diré, porque es el mismo verbo, son sinónimos, santifícalos o conságralos en la verdad. Por una parte, el verbo griego que emplea San Juan se puede traducir tanto por consagrar como por santificar. Por otra parte, estas palabras van precedidas de otras que son significativas. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y siguen otras que complementan. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. El texto establece 3 modos del ser cristiano que están íntimamente unidos. No ser del mundo, ser consagrado en la verdad o santificado, ser enviado. No ser del mundo. ¿Qué significa esto? Ser consagrado es ser expropiado. Por tanto, toda la vida de aquel que participa en la muerte y resurrección de Cristo ha quedado transformado. La incorporación a Cristo, ser revestido por Él, que en la liturgia bautismal viene representado por la vestidura blanca y puesta al recién ungido con el crisma, no es algo coyuntural o algo accidental de lo que se puede prescindir. La fe cristiana, y empleo palabras de Benedicto XVI, tiene capacidad performativa, es decir, no es algo superficial, ni temporal, ni circunstancial, es totalizadora. Ser consagrado en la verdad. La verdad no es otra que Jesucristo, a quien somos incorporados por el bautismo. Por tanto, el cristiano tiene la seguridad de encontrarse y estar en la verdad. Dice San Agustín: nosotros somos el cuerpo de Cristo, ya que todos recibimos la unción. Y en este cuerpo todos somos de Cristo y todos somos Cristo. Porque en cierto modo el Cristo entero lo constituyen la cabeza y el cuerpo. Esta unción nos perfeccionará espiritualmente en aquella vida que se nos promete. Y esta es la voz del que suspira por aquella vida. Y es cierta voz de quien anhela la gracia de Dios que tendrá su realización en nosotros al final. Y ser enviado. El cristiano consagrado en la verdad es enviado para dar testimonio de esta misma verdad. La fe no es algo privado del creyente, sino que tiene una dimensión social. San Justino, laico y mártir, durante el interrogatorio que le hizo el prefecto rústico, afirmó: si alguien quería venir a verme, yo le comunicaba las palabras de la verdad. Veritatis verbum communicantes, además de ser el lema de San Dámaso, es como San Justino define el ser cristiano, el que comunica al verbo Jesucristo de la verdad, o la palabra de la verdad, que es Jesucristo. La tercera razón que doy para explicar la respuesta.
el sentido martirial de la vida cristiana. En la convicción de haber conocido la verdad que es Cristo y de vivir según ella, se sostenía todo el testimonio cristiano que, llevado hasta sus últimas consecuencias, conducía a la entrega martirial de la vida. El mártir era el auténtico testigo de este nuevo modo de vida. La palabra mártir nos habla de sufrimiento, porque el cristiano está llamado a vivir en medio de situaciones que son contrarias a la fe y a las costumbres que marcan su vida. El cristiano sufre porque se vive como si Dios no existiera, porque Dios es rechazado en el mundo. Pero la palabra mártir nos habla de testimonio. Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, afirmaba: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. En cuarto y último lugar, el sentido escatológico de la vida cristiana. Dice San Pedro en su primera carta: acercándoos a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro, al escribir a los cristianos, posiblemente de Roma, evidencia la nueva condición de los que son discípulos del Señor y de lo que eso conlleva. La verdad en la que el cristiano es consagrado no es otro que Cristo mismo. Al ser sumergidos en Él el día de nuestro bautismo, todo nuestro ser queda configurado con el mismo Señor resucitado y participamos de la vida divina, lo que conlleva la participación en su triple oficio: sacerdote, profeta y rey. Así, todos los bautizados, participando del sacerdocio común, están llamados a presentar todo su ser y obrar como una ofrenda agradable a Dios para la santificación del mundo. Al mismo tiempo, como profetas, están llamados a ser testigos del Evangelio que salva, y como reyes, hacen presente el reino de Dios realizado en Jesucristo. Más adelante, el mismo apóstol Pedro añade: los que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. Queridos míos, como a extranjeros y peregrinos, dice San Pedro, como a extranjeros y peregrinos, os hago una llamada a que os apartéis de esos bajos deseos que combaten contra el alma. Los bautizados forman ahora un nuevo pueblo. Son ciudadanos de otro reino. Por ello viven en el mundo como extranjeros y peregrinos. Son gente de paso, o somos gente de paso, que nos encontramos entre el ya pero todavía no. Es decir, vivimos en la espera de un cielo nuevo y una tierra nueva. En conclusión, estar en la ciudad del César y ser ciudadano del cielo consiste, en palabras de Joseph Ratzinger, hacer presente en los ordenamientos de este mundo que permanecen y deben permanecer como ordenamientos humanos la nueva fuerza de la fe en la unidad de los hombres en el cuerpo de Cristo, como elemento de transformación cuya plenitud la creará el mismo Dios cuando esta historia haya alcanzado por fin su meta. Muchas gracias. Bueno, pues quizá como ha sido todo muy rápido, en fin, a lo mejor tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo tenía una duda al principio, ¿no? Sí. Cuando hablaba usted de la exclusividad y universalidad de la que fue algo novedoso de la religión cristiana en Roma, pero el pueblo judío no tenía en parte también esa exclusividad, porque si Sí, relaciona a Israel... sí,
La tenía. Pero a diferencia de los cristianos, eran tolerados. ¿Por qué? Porque esa exclusividad se ceñía a su pueblo. Ya está. O sea, eras judío, eras así. Bueno, pues allá tú, ese es tu problema. Y mientras el cristianismo fue asimilado al judaísmo, mientras no se distinguió entre ser judío y ser cristiano, no hubo ningún problema. El problema es cuando los que se convierten al cristianismo ya no son judíos, son ciudadanos romanos. Entonces ahí, amigo, ya cambia la cosa. Porque te podrían decir, muy bien, si tú quieres ser cristiano, perfecto. Pero, oye, no me pidas exclusividad. Allá tú. Ahí es cuando cambia la situación. Y de todas maneras, me ha surgido de camino en el recorrido histórico, independientemente de cómo estuviera en cada época, ¿no? O sea, quiero decir, en la Edad Media ya ha quedado claro que estaba unido, ¿no? Ser ciudadano y ser al mismo tiempo cristiano. Pero de todas formas, independientemente de cada época, en todos los siglos ha habido santos, ¿no? Quizá el santo es el único que ha personificado la unión de las dos ciudades, ¿no? A ver, relativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el modelo de santidad en la época primitiva era el mártir. Tertuliano tiene un libro que es La fuga del alma, que pone en paralelo al mártir que está en la cárcel esperando morir y el alma humana que está en una cárcel que es el cuerpo. De tal manera que uno y otro esperan salir porque su lugar no es este. En la Edad Media, ¿quiénes son los que realmente, es cierto que todo estaba unido, pero quiénes eran los que realmente pertenecían a la ciudad de Dios? Los monjes. Y después los caballeros. Pero no todos los caballeros, sino los caballeros que entraban en las órdenes militares. De hecho, será San Bernardo quien haga ahora no me acuerdo, lo tengo en el artículo, lo podrán leer, quien establezca los estatutos, que no me salía la palabra, de la Orden del Temple. Y hay diferencia claramente entre lo que es un caballero cristiano y el que no es un caballero cristiano. Estamos en una sociedad cristiana, totalmente cristiana, sacralizada. Y sin embargo, San Bernardo, al hablar de la orden de caballería del Temple, distingue quién es un caballero cristiano y entre otras cosas, habla de los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Más claro, como diría el otro, que la sopa de un asilo, ¿no? Después, ¿quiénes van a ser? Los mendicantes. Es decir, en concreto, el laico, hasta que no llega el Concilio Vaticano II, bueno, y pongamos lo previo, todo lo que prepara, no se concibe que pueda alcanzar una santidad. De hecho, San Pío X, ahora no me acuerdo el título de la encíclica, pero es la primera que escribe, cuando habla del cristiano, dice: el católico, el laico, viene en ayuda de la Iglesia. Como si una cosa fuera la Iglesia y otra el laico. O sea, hay que ir... Por eso digo que el propio magisterio va progresando en el conocimiento y la profundización. Ya digo que hay santidad, efectivamente, pero esa santidad que está muy limitada. O sea, no se concibe una santidad universal. Y de hecho, los laicos que aspiran a la santidad, por ejemplo, pensemos, un caso que me viene ahora, Santa Brígida, reina de Suecia. Funda una orden religiosa. Santa Catalina, terciaria dominica. Incluso los mendicantes, San Francisco de Asís,
nace como un movimiento laical, como lo que hoy llamaríamos un movimiento laical. Y el Papa les impone, mira, así no puedes vivir, tienes que tener una regla, porque si no esto no funciona. No, pero si yo quiero ser perfecto, viviendo el Evangelio, muy bien, todo lo que tú quieras, pero hazme una regla, que si no esto no va. Es así, ¿no? ¿Vale? Es decir, que la terminología laica es el Vaticano II, prácticamente. Vamos a ver, el Vaticano II en cuanto a entrar ya en el magisterio, ¿eh? Pero evidentemente, antes del Vaticano II tenemos el Opus Dei, tenemos los institutos seculares, la Acción Católica, los propagandistas, Acción Católica Universal, propagandistas en España, que ya empiezan a concebir esa santidad y ese compromiso cristiano de cara a una santidad en el mundo. Y eso es lo que luego va a preparar que magisterialmente aparezca ya en el Vaticano II la llamada universal a la santidad. Una cosa, vamos a ver, no sé, si podría quedar la impresión de que el cristiano no puede ser ciudadano de la ciudad de los hombres, ¿no? Entonces, claro, el principio diferenciador esencial es el que dice nuestro Señor: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que indica que para Jesucristo el cristiano puede ser un perfecto cristiano y un perfecto ciudadano. El problema se complica cuando la ciudad de los hombres, como comentabas o como comentábamos antes, pues se desliga completamente de la ciudad de Dios y de alguna manera construye una sociedad sin Dios, o se convierte ella misma en un Dios, entre comillas, ¿no? Entonces, evidentemente, el cristiano ya no puede ser un buen ciudadano de esa ciudad, porque no puede obedecer a esas leyes que van contra su fe, no solamente contra su fe, van contra la ley natural, que eso nos afecta a todos los hombres, ¿no? O contra la dignidad de la persona humana, ¿no? Pero claro, de hecho, el cristiano, el laico y el cristiano en general está en el mundo, ¿sí? Y tiene la misión, volvemos al Vaticano II, de transformar el mundo desde dentro, ¿no? O sea que casi se podría decir que cuando el cristiano tiene, lamentablemente, ¿no?, en fin, el estar viviendo en un país o en una ciudad que se ha descristianizado, el cristiano no puede desentenderse del mundo en el que vive, de la ciudad en la que vive o del país en el que vive, sino que tiene que poner todavía más empeño en ver cómo contribuye a que esa ciudad de los hombres sea coherente con lo que Dios quiere que sea, que no es una opción política más, sino el respeto a los criterios fundamentales que son imprescindibles para el verdadero desarrollo de la ciudad de los hombres, el desarrollo moral, el respeto a todas las personas, los derechos humanos bien entendidos, etcétera, ¿no? O sea que todavía el laico tiene más empeño, debe poner más empeño en ser un buen ciudadano, aunque otros desgraciadamente no lo sean si siguen leyes que ya se han apartado completamente de lo que debería ser, ¿no? Claro, efectivamente, vamos a ver. Es que yo creo que San Agustín lo explica muy bien. O sea, la ciudad de Dios es cierto que es un libro muy prolijo, pero en definitiva San Agustín pretende dar respuesta a estas preguntas. San Agustín escribe la ciudad de Dios cuando están entrando los bárbaros en el Imperio Romano y empieza a cuestionarse el valor del cristianismo en aquella sociedad. Y algunos dicen, ¿veis? Hemos olvidado nuestros dioses, nos hemos convertido en cristianos y ahora vienen todas estas desgracias. Entonces San Agustín escribe la ciudad de Dios. Y San Agustín explica cómo, a ver, estas dos ciudades no son como dos entes que están separados, ciudad de Dios y ciudad de los hombres. Y San Agustín dice que están mezcladas, se entremezclan la una con la otra. Y cada uno de nosotros podemos decidir, y de hecho decidimos, a qué ciudad pertenecemos. De tal manera que si yo, con mis obras, quiero pertenecer a la ciudad de Dios, eso significa que efectivamente, hasta que llegue el final de los tiempos o Dios me llame a su presencia, vivo
mi pertenencia a la ciudad de Dios en medio del mundo, en esta otra ciudad de los hombres. Y por lo tanto, tengo que transformarla, ¿eh? Con la conciencia clara también de que siempre va a haber una ciudad de los hombres que niegue a Dios. Siempre, porque el pecado no finalizará hasta la última venida del Señor. Y mientras haya pecado, habrá una ciudad de los hombres que se ame a sí misma hasta el desprecio de Dios. Eso va a ser inevitable, ¿eh? Pero evidentemente yo, como ciudadano de la ciudad de Dios, quiero realizar aquí y ahora el reino de Dios. Y eso solo lo puedo hacer transformando las realidades. De ahí viene la participación en la misión real, en la realeza de Cristo, ¿eh? Que está llamada a transformar la realidad, ¿eh? Eso es. Bueno, pues don Andrés, muchísimas gracias.